a pedir que oremos un momentito antes de continuar. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que seas tú, Señor, quien nos hable, quien nos entregue esta riqueza y esta profundidad de esta palabra tuya para nuestras vidas hoy, y que podamos con ella, Señor, crecer, ser edificados, aprender y ser también, Señor, confrontados con la real forma de ser de Jesús. Lo estamos aprendiendo aquí a conocer, a ver cómo es Jesús, cómo es su evangelio, y te pido que podamos, Señor, adentrarnos en ello conforme vamos avanzando en el evangelio de Marcos. Gracias por este privilegio y este gozo, en el nombre de Jesús, amén. Le decía, el evangelio, el bautismo de Jesús fue el último acto de la vida privada de Jesús y el primer acto de su vida pública. El bautismo de Jesús marca un antes y un después en la vida de Jesús. Antes Jesús vivía en Nazaret, era hijo del carpintero, estaba allí, todos lo conocían, y es hasta este momento, al momento que él llega al Jordán frente a Juan, que entonces la vida de Jesús deja de ser privada para pasar a ser una vida pública, una vida del conocimiento de todos. Yo tengo una pregunta para iniciar y espero que podamos responderla a la luz de la palabra, y es: ¿por qué se bautizó Jesús? ¿Cuál fue el objetivo de que Jesús se bautizara? ¿Qué creen ustedes que había necesidad que Jesús se bautizara siendo el Hijo de Dios? ¿Será que él necesitaba arrepentirse de sus pecados? Yo diría, ¿cuáles? ¿Verdad? Porque no tenía pecados. Entonces, ¿cuál era el objetivo? ¿O era nada más, no sé, una costumbre? No, hay una cosa importante que vamos a aprender hoy de por qué se bautizó Jesús. Yo le pregunto a usted, a los que ya se bautizaron, ¿por qué se bautizaron ustedes? Y a los que no se han bautizado, ¿por qué no se han bautizado, hermanos? Ustedes respondieron, yo no. Bueno, leamos qué sucedió en Mateo 3:13 al 17. Está el mismo pasaje, solo que relatado por Mateo, y dice lo siguiente: Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero esta parte es la que no está en Marcos. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió: por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mismo pasaje en Evangelio de Lucas, capítulo 3 y versículo 21 y 22. Lucas es el que lo tiene más reducido, aún más que Marcos, y dice: un día en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús, y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Por qué se bautizó Jesús? Juan no quería bautizar a Jesús, lo leímos en Mateo. Cuando se acerca Jesús a ser bautizado, leímos en Lucas que había mucha gente, había cola para ser bautizados. Recuerden que eso lo vimos el domingo pasado, cómo Juan predicaba, y Juan en el desierto predicaba, y mucha gente llegaba, y la gente, al oír el mensaje confrontativo de Juan, hacían cola para ser bautizados en el Jordán. Jesús hizo su colita. No crea que Jesús no hizo cola. Hizo cola para ser bautizado, y cuando llegó su momento, cuando llegó su turno, Juan lo reconoció y le dijo: Jesús, que tú vienes a mí a ser bautizado, más bien tú me debes de bautizar a mí. ¿Sí? Entonces había una reticencia, una oposición de Juan a bautizar a Jesús. Algunos dicen, hermanos, hay varias posturas. Unos dicen que Jesús
se bautizó para identificarse con el pecador, porque todos los que se estaban bautizando estaban reconociendo su pecado, arrepintiéndose de él y bautizándose para prepararse para la venida del que venía atrás de Juan, que era mayor que él. Pero hay otra postura que dice que también Jesús se bautizó en preparación para su ministerio. Lo que sí es cierto es que Jesús tomó esa decisión de bautizarse, caminó desde su casa en Nazaret, que no es tan cerca, y llegó hasta Galilea, a la orilla del Jordán, a encontrarse con Juan para ser bautizado. Ahora, si usted notó en Mateo, hay una respuesta de Jesús cuando Juan le dice: mira, no te puedo bautizar, porque tú más bien me deberías de bautizar a mí. Y la respuesta de Jesús es: déjalo así por ahora, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Eso fue la respuesta que le dio Jesús a Juan. Ahora, ¿qué es que se cumpla toda justicia? Poniéndolo en otras palabras, podríamos decir que es que la aceptación plena de lo que Dios había establecido en su palabra se cumpliera allí. Que la justicia de Dios establecida en su palabra se cumpliera en ese acto, en ese momento, a la orilla del Jordán, cuando él iba a ser bautizado. Hermanos, lo que Jesús estaba a punto de hacer, a bautizarse, era prácticamente el establecimiento de un nuevo orden sacerdotal, para que se cumpliera también lo que la ley dice. Jesús no tenía ninguna posibilidad de ser sacerdote, porque él no era levita. Él no era de la tribu de Leví, él era de la tribu de Judá. Tampoco era descendiente directo de Aarón. Aarón no está en la genealogía de Jesús. Entonces él no tenía posibilidad de ser sacerdote bajo el orden de los levitas. Sin embargo, Hebreos, y ahorita vamos a leer, nos dice que él no vino a ser un sacerdote bajo esa orden, bajo ese modelo, sino bajo una nueva orden, un nuevo modelo, que es el de Melquisedec. Pero para que se cumpliera la ley, para que se cumpliera toda justicia de Dios, él tenía que bautizarse. Y esa es la respuesta que le da Juan: mira, es para que se cumpla toda justicia de Dios. Leamos en el Salmo 110:4, si me acompaña por favor, hermano. Salmo 110, versículo 4, y luego leemos en Hebreos. Salmo 110:4 dice: el Señor lo ha prometido y no va a cambiar de parecer. Oiga, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se está refiriendo a Jesús, obviamente. Y dice: el Señor ha prometido y no va a cambiar de parecer. Él ya había establecido que Jesús fuera sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Eso lo corrobora Hebreos capítulo 5 y versículo 6. Si usted me acompaña en Hebreos capítulo 5 y versículo 6. A ver si lo encuentro por acá. Aquí estamos. Ya. Dice: y en otro lugar también dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ese otro lugar es Salmo 110:4 que leímos hace un momento. Pero ahí más adelante en Hebreos 10:12, Hebreos 10:12 lo vuelve a corroborar y dice: pero Cristo, después de ofrecer una vez un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Entonces Jesús iba a ser sumo sacerdote para hacer, oiga bien, para oficiar, para ministrar un solo sacrificio. El sacrificio que faltaba, el sacrificio que nos hace libres, el sacrificio para el cual ya no debe haber o no hay necesidad de que haya otro sacrificio. Él venía a un propósito específico y era es impresionante esto, hermanos. Él es el sumo sacerdote, pero a la vez Juan mismo, Juan el Bautista, lo describe como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él era el sumo sacerdote y al mismo tiempo era la ofrenda del sacrificio. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces Jesús viene a decir: miren,
lo que le está diciendo a Juan cuando le dice se tiene que cumplir toda justicia es, ¿sabes qué? Yo vengo a ser el sumo sacerdote de una nueva orden, de la orden de Melquisedec, porque vengo a ministrar el último sacrificio delante de Dios. Es más, yo soy la ofrenda de ese sacrificio. No sé si usted lo ve, y vamos a ver el significado de acuerdo a la palabra de Dios de por qué lo está diciendo. Para eso acompáñeme a Éxodo 29:4. Éxodo 29:4 son instrucciones de Dios para Moisés y para Aarón, para instaurar los sacerdotes de acuerdo a la orden de Aarón, y después los levitas, ¿no? 29:4. Y luego versículo 7, dice el 4: a Aarón y a sus hijos los llevarás a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Verso 7: a continuación tomarás el aceite de consagrar y lo derramarás sobre la cabeza de Aarón, y así lo ungirás como sacerdote. Entonces lo que el Señor le está diciendo a Juan es, ¿sabes qué? Yo voy a ser sumo sacerdote de esta nueva orden. Debo ser igual que como los sacerdotes del tiempo de Aarón, de la orden de los levitas, de la orden arónica. Debo ser lavado con agua y ungido con aceite para ser sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Entonces lo que estamos contemplando en el Jordán, hermanos, no es algo no es algo turístico, no es algo bonito para tomarle foto y qué bien salió Jesús bautizándose, qué chilero ese Juan, va usted ese Juan, qué privilegiado bautizó a Jesús, qué buena onda. No. Es algo profundo en el cual el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? Es necesario que se cumpla toda justicia. Es necesario que se cumpla la palabra de Dios. Si yo voy a ser sumo sacerdote, tengo que pasar por eso mismo que pasaban los sacerdotes. No porque lo necesite, no porque hubiera pecado, sino porque Dios lo determinó en su palabra. Y la determinación era lavarlos con agua y ungirlos con aceite. Ahora usted me va a decir, bueno, pero el pasaje que leímos no hay ningún aceite, solo hay agua y solo hay Jordán y solo hay Juan. Perdóneme, hermano. El aceite significa o es un símbolo del Espíritu Santo. Y él fue lavado, fue sumergido en el agua por Juan, pero fue bautizado. El Espíritu de Dios descendió sobre él y se posó sobre él y fue ungido con el mismo Espíritu Santo de Dios en ese momento. Entonces estaba preparado para hacer su obra, la obra para la cual el Padre lo había enviado a hacer a la tierra. Hermanos, Jesús no vino solamente a hacer milagros. Jesús vino a entregarse a sí mismo y a hacer el sacrificio por los pecados de la humanidad. Él vino a ser el sumo sacerdote de una nueva orden, de la orden de Melquisedec. Ahora, luego de, hermanos, yo quiero que pongamos atención en lo que sucedió después que fue bautizado. Fíjese que solo el libro de Lucas, que ya leímos, 3:21, dice que cuando Jesús salió del agua, lo primero que hizo fue orar. Dice que Jesús estaba orando cuando salió del agua. Y después sucedieron las demás cosas que vamos a ver en un momento. Entonces, mire pues, por eso ayúdeme usted. Cuando tengamos bautismos acá en la iglesia en agua, cuando salga el que estamos bautizando del agua, por favor no aplauda, mejor oremos. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Porque es lo que Jesús hizo y se trata de hacer lo que Jesús hizo. Y yo siempre le digo a los que se van a bautizar, mira, cuando salgas del agua, tú te quedas tranquilo ahí o tranquila ahí, yo voy a seguir orando por ti. ¿Sí? Porque bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sale y seguimos orando, porque el Señor está haciendo algo también allí en la vida de esa persona. ¿Qué pasó? Jesús estaba orando, primera cosa, pero no solo eso. Dice que mientras oraba, los cielos fueron abiertos, literalmente abiertos. No hay una evidencia bíblica que nos asegure que todos los presentes vieron los cielos abiertos, pero sí hay una evidencia bíblica que nos dice que Jesús sí vio el cielo abierto.
y que oiga, que lo que descendió del cielo no fueron ángeles, fue el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, mucho se habla, hay temas, hay comentarios, hay, ¿cómo se llama esto? Hay congresos que se llaman cielos abiertos, y se habla de cielos abiertos, y todos quieren cielos abiertos, y todos declaran cielos abiertos. Los cielos solo se abren cuando obedecemos a Cristo y a su palabra, porque eso es lo que Cristo estaba haciendo ahí. Él no estaba haciendo esto para quedar bien con los fariseos, para quedar bien con su primo Juan y hacerlo famoso a Juan. No estaba haciéndolo para robarse el show, lo estaba haciendo para cumplir, para que toda justicia se cumpliera, es decir, la palabra de Dios se cumpliera. Cuando la palabra de Dios se cumple, los cielos se abren. No es por cuánto gritamos o cuánto oramos, es por cuánto obedecemos, por cuánto hacemos práctica y vivencial la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué más pasó? Los cielos se abrieron, y cuando se abrieron los cielos, dice, como dije antes, no descendieron ángeles, tampoco cayeron bendiciones, tampoco cayó maná como el pueblo de Israel ya lo había visto, ni codornices, no cayó pisto, lo que a veces creemos o queremos que caiga del cielo. No cayeron sueños, sino descendió el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma, en forma de algo visible y conocido como es una paloma. Y dice que se posó, es el Espíritu, esa paloma que era el Espíritu Santo de Dios, se posó sobre Jesús. Hermanos, es el momento del bautismo de Jesús. Es el momento que la triunidad de Dios participa en plenitud. Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma sobre él, y la voz del Padre hablando sobre él. Padre, Hijo y Espíritu Santo en el mismo lugar, en el mismo stage, en la misma situación, en la misma circunstancia. Algo casi irrepetible. Yo lo leo en la Biblia, en Génesis, cuando fue la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no es porque no actúen juntos, sino más bien actúan coordinados, ¿verdad? Muy coordinados. Pero ahí está el Hijo iniciando un ministerio, siendo reconocido como sacerdote, como sumo sacerdote, lavándose con agua por un hombre, pero siendo ungido por el mismo Dios en el Espíritu Santo, y escuchando la voz del Padre que dice sobre él, algo que vamos a ver en un momento. Pero imaginen ustedes ese momento. Yo, como digo, no hay una evidencia bíblica de que todos lo vieron, de que todos vieron lo que Jesús estaba viendo, o sea, de que todos vieron los cielos abiertos y el Espíritu Santo descender en forma de paloma. Sin embargo, la narración de Pedro, que está en Marcos, la narración de Mateo que ya leímos, y la narración de Lucas que también leímos, hablan de lo mismo, que descendió el Espíritu Santo de Dios. Entonces es muy probable que sí lo hayan visto. Como digo, no es que la Biblia diga y los discípulos vieron al Espíritu Santo, no, pero sí descendió el Espíritu Santo sobre él. Entonces era un momento, hermanos, sublime, glorioso, mejor que cualquier concierto que usted haya ido, mejor que cualquier mundial que haya visto, mejor que cualquier show que hayamos visto, que admiremos. Fue algo gloriosísimo, hermanos, porque cuando el Espíritu de Dios se posa sobre Jesús, y por eso Jesús pudo decir, se acuerdan más adelante, y ese es un pasaje que vamos a predicar más adelante, pero Jesús fue a la sinagoga y leyó Isaías, y cuando el pasaje de Isaías dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado. Literalmente el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús a partir de su bautismo, en forma práctica, en forma maravillosa, en forma gloriosa. No que antes no estuviera,
pero fue el momento de iniciación, fue el momento de aperturar, de inaugurar algo diferente. Yo le dije, el bautismo de Jesús marca el final de la vida privada de Jesús, pero marca el inicio de su vida pública. A partir de ahí están todos los relatos de los evangelios sobre Jesús y de Jesús. Y se oyó una voz en el cielo con una expresión maravillosa que dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y quisiera que analicemos por un momento esa frase. Insisto, está la Trinidad de Dios allí participando. Jesús, por iniciar su ministerio, que redunda en el sacrificio que llevaría a la restauración de la humanidad, al nacimiento de nuevas criaturas. El realce, la importancia del bautismo de Jesús no fue que Juan lo bautizó, hermanos, sino que fue ungido por el mismo Espíritu Santo de Dios y presentado en sociedad por el Padre. Aquí tenemos algunas costumbres que le dejo para investigar de dónde vienen. Por ejemplo, a las chicas aquí en nuestra cultura latinoamericana, a los 15 años se les presenta en sociedad y se les hace una reunión o lo que sea, para presentarlas, porque la niña ya tiene 15 años. En otros lados es 16 años. En el ambiente o la cultura judía es los 13 años, el bar mitzvah. No sé si lo pronuncié bien, pero por ahí va. Entonces tenemos ciertas costumbres culturales y algunas religiosas para presentar a nuestros hijos a cierta edad a todos y decirle: miren, este es mi hijo. Yo no sé si usted como hijo se acuerda algún momento que su papá o su mamá los presentó con alguien, ¿verdad? Y los papás casi siempre que presentamos a los hijos nos sentimos así pechugones, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad? Este es mi hijo, es el ingeniero. Este es el general, dice aquel, ¿verdad? Capitán, teniente. Este es el que canta en la alabanza, este es el que ministra, este es el maestro. Y viera que viera qué bueno es para dibujar. Esta canta, pero no le gusta cantar en público, pero viera cómo canta, ¿verdad? Y presentamos a nuestros hijos con esa satisfacción, hasta con orgullo, porque es nuestro hijo. Y los que no tienen hijos, espérense a tener hijos y van a ver, ¿verdad? Es cierto. Mire, mi papá nunca se graduó del nivel medio, estudió para maestro y no se graduó, estudió para perito contador y no se graduó. Y cuando yo me gradué de perito contador, que fui el primero que me gradué, obviamente por la edad en mi familia, él no solo me dio un buen regalo, sino después él frente a mí no lo hacía, pero después yo me enteré que me presentaba: es que mi hijo Carlos es perito contador, decía. Oye, esa onda no es mucho, pues, pero antes sí era. Perdone, pues, pero ahora hay que estudiar más, dicen, pues. Pero lo que hay que hacer no es estudiar. Bueno, sí hay que estudiar, pero lo que hay que hacer es depender de Dios y poner en Él nuestra confianza, porque Él es el proveedor. Sea usted perito contador o sea usted ingeniero de la NASA, cualquier cosa, confiemos en el Señor. ¿Está bien? Pero fíjese que él me presentaba así, muy orgulloso. Entonces, Dios el Padre presenta a su hijo y se oye la voz que dice: este es mi hijo. La primera parte de la expresión, mi hijo, es una expresión de identidad. Este es mi hijo, es mi ADN, viene de mí. En el caso de Dios, por supuesto, es yo mismo, es Dios hecho hombre. ¿Sí? Entonces está dándole identidad, está dándole respaldo y valor a su hijo, diciéndole: este es mi hijo, reconociéndolo y anunciándolo públicamente: este es mi hijo. Pero no se queda solo en hijo, sino le dice amado. Y amado indica la relación que tenían de intimidad. Hermanos, a partir de este momento usted
en la vida de Jesús, en la vida pública de Jesús, usted siempre va a ver que Jesús va a consultar al Padre, que Jesús siempre va a hacer lo que el Padre le dice, que Jesús siempre va a decir lo que el Padre le dice, que Jesús siempre va a imitar lo que ha visto hacer a su Padre, porque había una relación de intimidad. Este es mi hijo, pero no es cualquier hijo, es amado de mi corazón, es entrañable. Ahora usted dice, bueno, pero ¿qué hijo no es amado? Pues yo creo que, espero que no hayan hijos no amados, ¿verdad? Sí hay, porque hay hijos rechazados, ¿verdad? Hay hijos rechazados por los padres, hay hijos que no bienvenidos, o bueno, muchas cosas, circunstancias. Pero lo lógico, lo normal es que un padre y una madre amen a su hijo, pero ese amor, hermanos, tiene que rebasar el aspecto puramente sentimental y emocional. El amor, hermanos, viene de la relación, viene de relacionarnos. Por supuesto, cuando un hijo nace, cuando es bebé, tiene 2 días de nacido, uno ya lo ama, porque uno sabe que es su hijo y que nació de uno y que nació de su esposa y de uno como varón, y entonces ya lo ama. Pero conforme los años van pasando y la relación se va incrementando y se va haciendo más cercana, ese amor crece y se profundiza, y es un amor, hermanos, de intimidad. Un amor en el cual uno de padre ya sabe lo que su hijo podría pensar o hacer, en lo que también el hijo ya sabe la reacción del padre, porque lo conoce también, que sabe que, y por eso algunos hijos no le dicen al papá todo, ¿verdad? Porque dicen, es que se va a enojar. ¿Y cómo sabe que se va a enojar? Porque tienen relación, porque ya lo conoce, porque hay intimidad. Este es mi hijo, identidad, amado, relación. ¿En quién me complazco? ¿En quién me complazco? Hermanos, esa expresión es todavía de más profundidad, en el sentido de que Jesús, ¿en quién me complazco?, es una palabra de afirmación, es una respuesta a la obediencia, es un respaldo hacia Jesús. Hermanos, ¿cómo Jesús había complacido al Padre? Oiga, en este momento del bautismo de Jesús, porque nosotros tenemos la tendencia es: complaceme pues, quiero ver que me complazcas. Hasta que vea, porque lo que veo, lo que vale, lo que no veo, no vale. Lo seguro es lo comido. Y en la parte ministerial muchas veces también pensamos así, decimos, bueno, es que este sí es un siervo, porque miren lo que ha hecho para el Señor. Dígame, ¿qué había hecho Jesús para el Señor, para su Padre? ¿Había predicado algún mensaje? ¿Había predicado algún mensaje? Pregunto. No. ¿Había sanado a algún enfermo? ¿Había echado algún demonio? ¿Había ido a la sinagoga a predicar frente a 10,000 gentes? ¿Tenía un ministerio poderoso y era un evangelista conocido e iba de ciudad en ciudad predicando el evangelio? Había pasado 30 años con su papá terrenal aprendiendo a ser carpintero. Eso es lo que había hecho. Sí, si usted no me cree, lo podemos leer en la Biblia. A ver si lo tengo por aquí escrito donde está el pasaje, pero sí lo tenía, por lo menos lo leí ayer, antier. No lo tengo, hermano, escrito aquí. Pero hay un pasaje que dice, en Lucas está, que dice: ¿y no es este el hijo del carpintero, pues? ¿Acaso no están sus hermanos? Y empieza a mencionar los nombres: fulano, mengano, sutano, perencejo, y sus hermanas con nosotros. Es lo que dice el pasaje de Lucas. Entonces era lo que él había hecho, hermanos. Podemos decir, y entonces, ¿cómo había complacido Jesús al Padre? ¿Sabe? En el bautismo Jesús estaba complaciendo a su Padre, porque estaba permitiendo que toda justicia se cumpliera. En el bautismo él estaba complaciendo a su Padre, porque su Padre había dicho: hijo, tú vas a ir a la tierra, vas a encarnarte,
eres el verbo de Dios que se va a encarnar y vas a ser sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, lo leímos en el Salmo 110, y vas a morir por la humanidad porque tú eres el Cordero de Dios. Entonces ya todo eso estaba dicho. Entonces, ¿cómo estaba complaciendo Jesús al Padre? Obedeciéndolo. ¿Me sigue aquí, hermano? No nos dejemos llevar solo por lo que vemos. Hay que ver el corazón de obediencia. Y lo digo no solo por lo que nosotros vemos en los demás, sino por lo que vemos en nosotros mismos, hermano. Porque muchas veces nosotros pretendemos hacer ciertas cosas para, según nosotros, agradar a Dios. Es que voy a ir a la iglesia porque hoy sí quiero agradar a Dios. Es que hoy sí voy a estudiar. Es que hoy sí me voy a bautizar porque quiero. Está bien, hermano, hágalo. Yo no estoy diciendo que esto es malo. Bautícese, estudie la palabra, venga a la iglesia, sirva al Señor. Eso es bueno, eso hay que hacerlo. Pero ¿será que solo a eso agrada a Dios? O hacemos eso pero seguimos mintiendo por allá, o seguimos haciendo trucos en los negocios, o seguimos siendo orgullosos, o seguimos viendo de menos a la gente, o seguimos tratando mal a la gente. Hermanos, tenemos que examinar eso, porque eso es lo que agrada al Señor o lo desagrada. Tenemos que valorizar toda nuestra vida, tenemos que autoanalizarnos. Y el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, el Rey Poderoso está diciendo: este es mi Hijo amado y en Él me complazco. No había hecho absolutamente nada en la parte ministerial, como le dije. No había predicado nada, no había echado un demonio, no había sanado a nadie, no tenía una mega iglesia, no tenía ni siquiera no sé si tenía un grupo en su casa. Tal vez el grupo en su casa eran sus hermanos y hermanas, porque eran un montón. Eran un montón. Lucas 4:22 es el pasaje al que me referí antes. Si usted lo quiere anotar o buscar, Lucas 4:22. Gracias, hermana Glenda. Ahora, hermanos y hermanas, para ir aterrizando esto, el bautismo de Jesús entonces tiene una trascendencia espiritual muy, muy grande, muy profunda. Y nosotros debemos de observarla, de verla. Nosotros debemos, hermanos, de aprender de eso. A veces en las charlas que damos de preparación de bautismos, yo lo he hecho así también y lo he oído de otros. Le decimos a los que se van a bautizar: mira, bautízate porque Jesús también lo hizo y Él nos dio ejemplo. Se lo voy a decir primero grueso y después suavecito. Grueso: Jesús no se bautizó para darnos ejemplo para que nos bautizáramos. Jesús se bautizó para que toda justicia se cumpliera. Ahora lo suavecito es: sí, también para darnos ejemplo. Sí, de que toda justicia se cumpla. ¿Y cuál es toda justicia? Si para Jesús era prepararse y ser lavado con agua y ungido con el Espíritu Santo para ser reconocido como un sumo sacerdote, nosotros también hemos sido llamados. ¿O no lo dice así primera de Pedro 2:9? Dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Dice en Apocalipsis 1:5, 1:6 que Dios está preparando para sí un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces también nosotros debemos ser lavados con su agua, con el agua de la palabra, con el agua de su evangelio, y ser ungidos con su Espíritu Santo que viene cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él y genuinamente nos arrepentimos de nuestros pecados, los dejamos por un lado y volteamos la espalda al pecado y enfocamos nuestra vista a Cristo Jesús. Por eso tenemos que bautizarnos también en agua. Solo que ahora lo hacemos como un símbolo. Como un símbolo, porque la salvación no viene por el bautismo. La salvación viene por fe en Cristo Jesús, única y exclusivamente, por gracia de Dios regalada sobre nosotros. Entonces, hermanos, pensemos por un instante: el hombre de 30 años de Nazaret, hijo de un carpintero, era un carpintero en sí mismo,
que había pasado hasta ese momento casi anónimo. Digo casi porque el único pasaje que nos relata la Biblia después de su nacimiento hasta el bautismo es el cuando a los 13 años él se presenta a los sacerdotes allá en aquella visita de su familia a Jerusalén. Y entonces tiene una plática, una discusión con los ancianos, con los doctores de la ley, y Jesús se pierde por un instante de su familia. Ese es el único relato de la vida de Jesús entre los 2 años, porque 2 es cuando regresa de Egipto, hasta los 30, que es su bautismo. Entonces, en ese aparente anonimato, Jesús estuvo todo el tiempo. ¿Sabe qué estuvo haciendo? Aparte de aprender a ser carpintero, estuvo agradando a Dios, estuvo obedeciendo la palabra de Dios, y por eso el Padre estaba complacido con él. Muchas veces nosotros creemos que hacer las cosas es lo que va a complacer a Dios. Hermanos, sí, hay una cosa que hacer para complacer a Dios: es obedecer su palabra. Si la palabra me dice que no mienta, no miento. Si la palabra me dice que debo de servirle a Él, le sirvo. Si la palabra me dice que debo de ofrendarle a Él, le ofrendo. Si la palabra me dice que debo de tolerar a mi hermano, lo tolero. Si la palabra me dice que debo de perdonar al que me ofendió, lo voy a perdonar, porque eso es que se cumpla toda justicia. Y entonces el Padre puede decir de mí, como de todos nosotros: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Ahora, el respaldo, hermanos, el respaldo tremendo del Padre hacia Jesucristo en este momento es incomparable. Él no estaba presentando cartas, porque, ¿verdad? A veces los colegios cristianos o los trabajos: tráigame carta de su pastor. Y algunos que no tienen pastor se le inventan, y los que tienen también. Controlados me los tengo, hermanos. No, mentiras. Tráigame carta de recomendación para este trabajo, por lo menos 4 personales, que no sea familia, porque la familia siempre habla bien de los familiares. No siempre, digo yo ahora, pero casi siempre. Casi siempre. Pero aquí no era una carta, hermanos, de respaldo. No era una recomendación telefónica. Era la voz del Dios vivo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Alá, hermano. El ministerio de Jesús empezaba con todo. ¿Qué quiero decir con eso? Con todo lo que se necesita para servir al Señor. No necesitamos ni una casa, ni sillas, ni de equipo de sonido, ni cañonera, ni necesitamos el poder de Dios y el respaldo de Dios. Y déjeme decirle, ese lo tenemos cuando somos obedientes a Él, cuando le obedecemos a Él. No viene por automático, hermanos, viene por obediencia. Y si algo aprendemos en el tema de hoy, en el pasaje de hoy de Marcos, es obediencia de Jesús, sujeción de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque hasta se sujetó a Juan, que, como decimos, nada que ver, pero como estaba en la foto, como fue Dios el que levantó a Juan, porque el que levantó a Juan no fue su papá Zacarías, no fue un sacerdote, no fue un ministro, fue Dios. Y Dios escogió y levantó a Juan para ser la voz que clama en el desierto. Eso lo vimos el domingo pasado. Para que él en el desierto hablara y dijera y preparara el camino para el que venía atrás de él. Entonces Dios lo levantó. Entonces Jesús reconoció la autoridad que Dios le había dado a Juan para sujetarse a él y ser bautizado por él. Usted dirá: a la que humilde Jesús. Sí, humilde, pero más bien obediente, reconociendo la autoridad de Dios delegada en Juan. ¿Me sigue aquí, hermano? O sea, Jesús nos enseña a diestra y a siniestra, hermano. Todos los actos de Jesús, aunque Él no abra la boca, y eso vamos a estar aprendiendo a lo largo de esta travesía por Marcos. Todo lo que Jesús hacía, ni siquiera cuando predicaba, lo que Él hacía tenía una enseñanza, tenía una profundidad, tenía una razón, nos estaba dejando una enseñanza clara a nosotros hoy. Entonces termino diciéndole: usted y yo también hemos sido escogidos por Dios para ser sacerdotes, de acuerdo a la orden de Jesús. Ya no somos levitas,
Ya no somos arónicos, somos de la orden de Melquisedec. Porque bajo esa orden, nuestro sumo sacerdote Jesucristo fue ordenado al ministerio terrenal, si usted lo quiere ver así. Entonces también debemos de lavarnos con agua, hermanos, y ser ungidos con el aceite del cielo, que es el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, si usted viene a la iglesia, si usted se congrega, qué bueno, gloria a Dios. Yo de verdad le doy gracias a Dios por verlos, por saludarlos cada domingo. Cuando no viene el domingo, a veces me pongo no a todos, como dijo la hermana Meli, no a todos, ¿verdad? Pero a algunos los llamo o les escribo algo. A algunos les cae bien, a algunos les cae mal. Algunos dicen, algunos me tienen en spam, otros me tienen en pero no importa. No importa, el punto, hermanos, no es solamente que vengamos y nos congreguemos, es que realmente obedezcamos al Señor. Mire, cuánto hemos insistido acá, hermanos, desde este púlpito, le voy a decir en quizás 2 o 3 cosas claves. Insistimos todo el tiempo en que usted lea la palabra de Dios, en que usted la analice, la escudriñe, la lea. Hermano, es tan vital, es tan sencillo como eso. Es un consejo que siempre va a encontrar en mi boca y en la boca de los que predicamos aquí. Leamos, escudriñemos la palabra de Dios, pero también oremos, clamemos al Señor, porque en medio de la oración, en medio de la relación de intimidad que tenemos con el Padre, Él va a decir: este es mi hijo amado. Pero de repente de alguien puede decir: este es mi hijo nada más. No tan amado porque no me busca, no tan amado porque sé de él cada 15 días, o cuando se enferma alguien de su casa, o cuando le quitan el chance, ahí sí está, pero chillando, buscándome. La tercera cosa es que tenemos que compartir esta fe, hermano. No podemos quedarnos callados. Tenemos que compartir esta fe en Jesucristo, porque es la única que nos transforma, es la única que nos hace nuevas criaturas. Para eso se estaba preparando Jesús, hermano. Jesús nos estaba preparando para ser el líder de la iglesia cristiana de este tiempo, como dice toda la gente. No, Él se estaba preparando para morir por la humanidad, para ser el sacerdote, el sumo sacerdote, para hacer la ofrenda del sacrificio, hermano. Era algo mucho mayor que el líder de la iglesia. No, hombre, Jesús es la cabeza angular, la piedra angular, perdón, que muchos desecharon, pero Él sigue siendo la piedra angular. En Él estriba todo, en Él se centra todo, hermanos, toda la historia, no solo de la humanidad, sino de la Biblia y de la voluntad de Dios está centrada allí en Él. Lo acabamos de leer en el Salmo 110, 24. Pensamos que los salmos no son proféticos. Bueno, ese es un versículo profético. Y tú vas a ser sacerdote según la orden de Melquisedec, porque al Padre le pareció así. No podemos quedarnos callados ante esto tan grande, hermanos. Jesús también nos manda, hermanos, a bautizarnos. Otra vez le pregunto: ¿ya se bautizó? ¿Por qué se bautizó? Pero la majestuosidad de Dios se manifestó en este acto. Esa majestuosidad en su expresión de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, y se vivió a la orilla de un río en Israel, en el Jordán, frente a mucha gente, frente a muchos que estaban ahí queriendo bautizarse, algunos que ya se habían bautizado. Y ahí arranca los 3 años más maravillosos que cualquier persona sobre esta tierra haya vivido jamás. Los 3 años que la humanidad nunca va a ser igual, por esos 3 años de ministerio que concluyen en una cruz. Perdón, no concluyen ahí, concluyen en una tumba vacía y una piedra abierta, y en un Jesús que resucita entre los muertos. Nos vamos a echar esos 3 años como en 1 y medio. ¿Qué dice usted? No sé cuánto, pero esa es otra cosa. No sé cuánto vamos a durar en esta serie, pero lo que dure será una travesía maravillosa, emocionante,
de conocer y de aprender de primera mano de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús enseñó, de lo que Jesús era, de lo que Jesús hacía. Y hoy vemos que Él se bautizó para inaugurar un sacerdocio del cual usted y yo somos parte. Mire pues, solo los descendientes de Aarón y los levitas podían ser sacerdotes. ¿Usted sabe qué estaba haciendo Jesús bautizándose? Abriendo el sacerdocio para que todo aquel que en Él cree no solo tenga vida eterna, sino sea sacerdote conforme a la misma orden de Él. Eso estaba abriendo. Sea judío, sea griego, sea guatemalteco o sea chino, no importa. Si creemos en Él, en el sumo sacerdote, nosotros somos sus sacerdotes para gloria del Padre. ¿Qué le parece? Le voy a pedir a Jefferson. Mi hijo, pasa, Jefferson. Jefferson me escribió esta semana y me dijo: pastor, me aprendí algo que me enseñó Fito y yo quiero tocarlo cuando usted está ministrando. Yo le dije: mi hijo, tenés que pasar, ¿verdad? Cierre sus ojos un momento, vamos a orar al Señor para terminar esta mañana. Oh Señor grande y eterno, tú eres el Hijo amado del Padre, en quien Él tiene complacencia. Señor, nosotros queremos ser como tú eres frente al Padre. Queremos a través de ti, Señor, ser hijos amados que complacen al Padre. Señor, hoy entendemos a la luz de este pasaje, a la luz de tu bautismo en el Jordán hace 2000 años, que tú nos estás llamando a obediencia, Señor, para que toda justicia se cumpla en nuestras vidas. A veces queremos ver, Señor, cosas y te pedimos cosas, pero no cumplimos, no obedecemos. Pero Señor, hoy te rogamos que podamos ser como tú eres, obediente, 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 para que toda justicia se cumpla, Señor. Hermanos, algunos de nosotros quizás todavía estamos en Nazaret, en nuestra casa, en la comodidad, aprendiendo un oficio, estudiando, queriendo destacar en lo profesional, ocupados de nuestra familia, de nuestros quehaceres. Pero sabes una cosa, Jesús tuvo que dejar eso, salir de su casa para llegar al Jordán, para inaugurar el más grande tiempo glorioso que esta humanidad haya visto jamás. Él tuvo que salir de la comodidad de la carpintería de su papá, dejar el anonimato, dejar lo privado para hacerse un hombre público. Y el Señor te está llamando, iglesia, para que dejemos Nazaret, para que dejemos nuestra casa, para que dejemos nuestra comodidad, para que dejemos nuestro quehacer diario y vayamos a donde está la presencia del Señor, a donde está la voz del Padre, a donde está el agua que nos limpia, a donde está el Espíritu que nos unge para hacer la obra para la que fuimos llamados. Hoy, hermanos, hay tanta comodidad y tanta pasividad, tanta indiferencia, pero el Señor te está llamando, iglesia, a ir al Jordán, a ir al desierto y a encontrarte con ese Señor Jesús y decirle: Señor, yo dejo hoy mi comodidad ya, dejo hoy todos esos intereses y sueños personales para hacer tu voluntad, para que tú cumplas toda justicia, Señor.
a través de mí y en mi vida. Y ese es el llamado para ti, iglesia, para que busquemos ser obedientes al Señor y que dejes las excusas de decir: es que me aburro, es que no puedo, es que se me olvida leer la Biblia, es que cuando oro me duermo, es que tengo mucho que hacer, es que estudio, trabajo y tengo tantas cosas que hacer. Hermano, todos tenemos muchas cosas que hacer. Jesús tenía muchas cosas que hacer en el taller de su papá, pero las dejó para que toda justicia se cumpliera. ¿Quieres imitar a Jesús? ¿Quieres aceptar ese llamado del Señor para dejar esa comodidad y esa indiferencia y volverte a Él en obediencia, para que toda justicia se cumpla, para que su palabra se cumpla? Yo te pido, te animo, te invito a que te pongas de pie en tu lugar. Y para que le digamos al Señor con honestidad, que queremos salir de ese anonimato. Tu vida pública va a empezar para inaugurar algo diferente, hermano, hermana, para que otra gente conozca de Cristo, para que otros sepan de este mensaje maravilloso. Para eso fuiste escogido, iglesia, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Padre, yo te ruego por una iglesia que está aquí, por estos hermanos y hermanas que amamos, que tú amas. Yo te pido, Señor, que tú te expreses de cada uno de nosotros como te expresaste de Jesús, y que puedas decir: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en la que me complazco. Y hoy hemos entendido que esa complacencia no viene a ti por esfuerzos y por obras, sino viene por obediencia. Te ruego, Señor, que tú hagas un cambio profundo en la vida, en la mente, en el actuar de cada uno de nosotros, Señor, y que realmente nos comprometamos contigo y dejemos Nazaret y vayamos al Jordán a escuchar la voz del Padre, a ver al Hijo y tener relación con Él y a ser ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el compromiso que estás haciendo, hermano, cuando te pusiste de pie. Dejar la comodidad de tu casa, de tus actividades, de tu vida sedentaria en cuanto a Dios, para llegar frente a Él y decirle: Señor, aquí estoy, me someto a la autoridad que tú pusiste y quiero que me laves y me limpies con tu palabra. Quiero que me unjas con tu Santo Espíritu, para luego empezar un nuevo tiempo ministerial, de obra, de trabajo para ti. Yo te pido que tú se lo expreses al Señor con tus palabras, hermano, hermana. Exprésaselo y díselo, abre tu boca y dile: Señor, aquí estoy, yo quiero caminar de Nazaret al Jordán, a Galilea. Quiero dejar lo que siempre he hecho para hacer lo que nunca he hecho, o lo que me ha costado hacer. Señor, yo quiero dejar esa pasividad y esa indiferencia para buscarte a ti con todo mi ser, con todo mi corazón, para escuchar tu voz cada día, para leer tu palabra y entenderla, para, Señor, tener relación de intimidad contigo, Señor Jesús, y que tu Espíritu sea el que me llene, me respalde, me sature. Díselo al Señor, díselo, porque es un compromiso tuyo. Pero lo que el Señor dice de todos nosotros, hermanos, no solo de ti o de mí, sino de todos nosotros, es que somos un pueblo de reyes y sacerdotes, una nación que levanta en su nuevo sacerdocio. Él es el sumo sacerdote y nosotros sus sacerdotes. Señor, hoy aceptamos el trabajo de sacerdote de la casa, del hogar, de sacerdote, Señor, de la familia, de sacerdote, Señor, en el trabajo,
en el estudio, allí, Señor. No que nos conozcan como el evangélico recalcitrante o como el evangélico escondido, sino como el sacerdote que ministra palabra, que ora por la gente, que se ocupa de llevar la palabra, de entregar lo que el Señor tiene para la gente. A eso fuiste llamado, iglesia. Ocupémonos de eso. Gracias, Señor, te damos esta mañana. Te glorificamos solamente a ti, porque tú eres Dios, nuestro Dios. A ti te damos toda la honra, toda la alabanza, Señor. Gracias, Señor, porque decidiste bautizarte un día y porque nos cuentas en tu palabra qué pasó, cómo los cielos se abrieron, cómo descendió el Espíritu Santo, cómo la voz del Padre pronunció esa frase maravillosa. Y cómo, Señor, tú te sujetaste a un hombre pecador como Juan y te dejaste bautizar por él. Oh Señor, qué ejemplo más maravilloso y grande el que nos has dado. Aprendemos de ti, Jesús, aprendemos de ti y nos quedamos esta mañana con tus palabras. Es necesario que se haga para que se cumpla toda justicia. Y esa es la palabra para ti, iglesia, y con esa palabra te vas a ir. Es necesario que lo que hoy te propusiste de volver, de leer, de servir, de hacer las cosas en obediencia a Dios, es necesario que se hagan para que se cumpla toda justicia. Bendito sea, Señor. Y aquel que es poderoso para libertarlos, para sanarlos, aquel que es poderoso hoy y siempre, Él los lleve este día al salir de este lugar en paz, bajo protección de Él mismo, y Él multiplique en ustedes la palabra que hoy está siendo sembrada, que esa semilla incorruptible de la palabra de Dios dé fruto al 100 por 1 en cada vida, en cada corazón, en cada familia. Es lo que te rogamos, Señor, y que haya una cosecha grande, poderosa, de lo que hoy se sembró en el corazón de cada uno. Bendito sea, Señor, para siempre.